Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hoy especialmente queremos ver los versículos 27 al 30, Bernabé y Pablo en Jerusalén. En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades. Y así lo hicieron, remitiendo las limosnas a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo. Queridos amigos, esta es la parte en que Bernabé y Pablo se encuentran en Jerusalén y se dan cuenta que aquí lo interesante de estos versículos, de esta narración principalmente, se está centrando en el aspecto ya bien concreto de la vida cristiana en cuanto a la ayuda mutua dentro de la comunidad. Nosotros ya habíamos reflexionado de una o de otra manera, ¿se acuerdan? Capítulo 5, en que todos los discípulos, todos los seguidores del Señor siempre compartían, dice, lo que tenían, vendían todo lo que tenían y eran capaces de poner, dice, al pie de los apóstoles para que nadie pasase necesidad. Aquí, sin embargo, ya estamos viendo algo más aún. No solamente dentro de una comunidad nuestra cercana, sino que también pensando en los otros, aquellos que están más distantes, aquellos que están más lejanos. Por eso, interesante como el Señor también dice que al llegar estos profetas a Jerusalén, a Antioquía, Agabo es uno de ellos que comienza a profetizar y anuncia el hambre que asolaría toda la tierra. Y entonces ellos se ponen a disposición de esa comunidad más necesitada. Esto a nosotros nos hace entender que ¿qué es lo que significa entonces la vida cristiana? La vida del seguimiento de Jesucristo. Es una preocupación continua también por los hermanos. Ahora, con respecto a este Agabo, no sabemos exactamente cómo es que Agabo, este profeta en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, daba a entender por la Escritura que venía
esa gran hambre, o sea, no da muchas informaciones, solamente nos muestra de una manera muy general, muy por encima. Pero lo importante y donde se va a centrar la narración es que los cristianos tomaron la palabra seriamente y generosamente prepararon a proveer por la necesidad venidera. Aquí está entonces el secreto. Y esto es lo que el autor sagrado quiere subrayar y quiere entendernos. Das aiku henduminte, llevan das aiku enda, y cotahaupi yajina lleva allá pitañan de ave con los brazos cruzados, sino que enseguida, bueno, ya que lo mitani, que ya es yate y la ñandera pisacuera, ojalá por necesidades muy graves, muy grandes. Se dan cuenta entonces que la vida cristiana, queridos amigos, es un accionar a favor siempre de la comunidad. Daja ella y ku o mañante, y fulano, mi hace amigo fuera, etcétera, etcétera, o mi abesha, lleva y putimo mita, ame eta y sube fuera la sea huerecoa. Sino que aquí es esa comunidad cristiana que entiende que ante una hambruna, en este caso, ¿verdad? Eso es lo que Agabo está diciendo, que habría en un tiempo muy cercano. Entonces, la comunidad cristiana comienza a pensar, es previsora también, previsora en el sentido que entonces, ñaña organiza, que haya porque algo siempre en positivo para que podamos ayudar a los demás. Ojalá que esta mentalidad sea la mentalidad que exista también entre nosotros hoy. Tal vez un despertar bastante interesante, por lo menos yo como sacerdote lo puedo decir, fue durante ese tiempo de pandemia. Otro continuado, de a poquito se fue expandiendo lo que fueron las famosas ollas populares, ¿verdad? Y ahí uno entiende y ve de todo también, ¿verdad? Porque siempre la comunidad es así, tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Algunos verdaderamente porque estaban en una necesidad, pero así, imperiosa, por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Es casi como decir aquí esto de Agabo que está prediciendo una hambruna que se venía. Durante ese tiempo de pandemia también, ¿verdad? Al cerrar todas las posibilidades, situaciones de trabajo, etcétera, uno veía venir situaciones bastante difíciles, situaciones catastróficas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Escuchamos la palabra de Dios que se nos propone de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 2 del 19 al 22. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, aquí está la síntesis de nuestro caminar. Allá. En primer lugar te pone como piedra angular Jesucristo. Piedra angular Jesucristo, la revelación de Dios Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, que vive en medio de nosotros. Oye manifestado yesa calle bañandea. Oye ya ñande pejapecue, ñande ya ipucuy janguave, ya pues janguaya ya lleva petecoe, peajuja petecoe pona. Pero desde aquí viene el segundo elemento.
Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes. Diga tú y la cora ahí en de la pe mañana y na pelle bueno ñande yara o ya popata ñande yara touta ñande piseno. No, ustedes son ya conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Queda en manos de ustedes. Ustedes son los responsables. Pelle esa cuague, pelle esa peague, ani que peneate en síntesis. Ustedes ya han sido edificados sobre los apóstoles y los profetas. Estamos en los azagües. Estamos en los uvas, cuaye pañande en boeos esa cañan de baisha bañande y cobana epa ya pona bañande ya y botajaisha. Y por lo tanto, ellos son los cimientos, mientras que la piedra angular será siempre Cristo. Ahí está, ellos son los cimientos. Y ande ese yo que cueraña mañana ya es sana, el testimonio y el ejemplo de estas personas que hicieron el seguimiento de Jesucristo. Y por eso dice, y viene la última partecita, en él todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. Necesitamos construir nuestra vida, necesitamos construir nuestra familia, necesitamos construir nuestra sociedad. Estos elementos que hoy Pablo nos presenta en esta hermosa carta a los cristianos de Éfeso nos está diciendo y llamando al compromiso para la construcción de la familia, de la iglesia, de la sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero.
Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 hasta el 30. Aquí nos encontramos ya con Bernabé y con Pablo en Jerusalén. Estamos hablando en primer lugar de este profeta Agabo, uno de ellos, de los que fue movido por la fuerza del Espíritu y que predice, ¿verdad? Anuncia que el hambre asolaría toda la tierra. También nos ubica, ¿verdad? Es el tiempo, dice, en que reinaba Claudio. Sabemos por algunas fuentes que el principio de Claudio fue marcado por una sucesión de malas cosechas y consiguientemente la escasez en varias partes del imperio de Roma, Grecia y Egipto, así como en Judea. Eso es entonces lo que nosotros por lo menos sabemos en cuanto al aspecto histórico. O sea, coñandeñas en dueñago, ave, da y oíla oye ente ayer, como si fuese una situación, sino que también podemos encontrar, concretamente podemos encontrar algo parecido en ese tiempo, como dice, era en tiempo del reinado de Claudio. Y entonces los discípulos son los que actúan. Son los seguidores de Jesús. Upepe la ñande yayesa cuaje se upea yayesa peaja ñañe puno yepa yayapomala y catumía en favor de la comunidad, en favor de nuestros hermanos necesitados. Entonces los discípulos podemos ver que estos eran realmente discípulos cristianos, ¿verdad? Esto nos hace entender que los discípulos, los seguidores de Jesucristo, verdaderamente están muy comprometidos al Señor Jesús. Y así comienzan a dar generosamente para satisfacer la necesidad. Vieron cada uno conforme a lo que tenía. ¿Se acuerdan que esta es una de las frases importantes que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 35, del 42 sobre todo, ¿verdad? En adelante. UPP y Marco de que esa comunidad comenzaba a compartir, comenzaba a dar todo lo que ellos también poseían para que nadie pasase ninguna necesidad. Miremos un poco el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque
los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Todo lo que tenían, ¿verdad? Todo lo suyo ponían en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Bueno, eso entonces encontramos en el capítulo 2. Y luego al final del capítulo 4 vuelve a recordarnos este aspecto, nos vuelve a hacer como un resumen del versículo 32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos vuelve aquí a ser casi como un y aquí ya estamos viendo que la cosa se está extendiendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya desde Antioquía, ya estamos hablando con respecto a lo que significa la concienciación. Todos los cristianos, tanto en Jerusalén o tanto en los alrededores o en otros lugares donde se extiende el cristianismo, todos tienen ese mismo sentir, ese mismo pensar y esa misma acción también. Porque aquí, una vez que este profeta, ¿verdad?, Agabo, de nombre Agabo, movido por el Espíritu Santo, que se levanta y anuncia que el hambre asolaría toda la tierra. Históricamente decíamos que tal vez se conoce, ¿verdad?, que en tiempo de Claudio hubo situaciones bastante complicaditas con respecto a las cosechas en esos años. Entonces, hay elementos históricos, pero lo más importante es lo que encontramos aquí. Ante situaciones bien concretas, también acciones muy concretas de parte de los cristianos en cuanto a compartir los bienes. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor.
Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. En este caso, los versículos 27 al 30. Bernabé y Pablo en Jerusalén. Primero se nos ubica aquí lo que significa Antioquía, ¿verdad? Nosotros estamos en Antioquía, después de Roma y Alejandría. Era la tercera ciudad, recordemos esta, Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Entonces, primero Roma, ciertamente, luego está Alejandría y luego ya está también Antioquía. Antioquía era una ciudad comercial, una ciudad muy próspera, una ciudad muy rica. Tenía también una cultura floreciente, ¿verdad? Porque donde hay mucho movimiento económico también sabemos que hay una pluriforma de pensar, de actuar, de culturas. Entonces eso es lo que trae también el progreso, entre comillas, el progreso económico también, ¿verdad? Donde hay aglomeración de personas, culturas, siempre diferencias y posibilidades de una reflexión mucho más amplia. Ahora, la ciudad de Antioquía fue un factor determinante para la difusión del Evangelio. Esto a nosotros nos tiene que hacer pensar muy bien y nos tiene que hacer entender que estos son los focos desde donde el cristianismo después se irá expandiendo. Esto es interesante porque Pablo también, cuando piensa después y comienza a evangelizar, no solamente él se queda en pequeños pueblitos, sino que siempre está apuntando más y más hacia el centro del imperio. Incluso cuando él después está apuntando hacia Roma, está queriendo decir, bueno,
Este es el lugar central, elemental, fundamental, desde donde todas las culturas se encuentran. Desde aquí es mucho más fácil entonces llegar o lanzarnos hacia la periferia. Todo lo que significa la periferia, donde se puede llevar el Evangelio, pero desde el centro, en este caso sería la capital, Roma. Aquí nosotros estamos viendo que Antioquía también era el tercer lugar más importante dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, la ciudad de Antioquía fue un factor determinante también para la difusión del cristianismo, del Evangelio, también para la maduración de la fe cristiana. Nosotros habíamos visto en el versículo 26 del capítulo 11 justamente que por primera vez a la comunidad de seguidores de Jesucristo se les llama cristianos, seguidores de Cristo, justamente en Antioquía. Por primera vez entonces a los seguidores del Señor se les llama cristianos y son los de Antioquía quienes le bautizan con este nombre a los seguidores de Jesús. De allí partieron los grandes viajes misioneros de Pablo y allí volvió el apóstol al término de cada etapa. Se dan cuenta entonces que Antioquía es muy importante, porque Pablo para partir, para lanzarse, para ir a predicar, normalmente entonces iniciaba sus viajes de Antioquía y luego volvía de nuevo a Antioquía, tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Con excepción de la última, ¿verdad? La excepción de la última ciudad en que llega Pablo, concluyó en Jerusalén. Ese último viaje entonces que concluye en Jerusalén. Ahora, estas misiones de Pablo no fueron obra de la improvisación, sino que respondieron a un proyecto bien definido. Este es otro elemento también para que nosotros tengamos en cuenta. Esa la ñandea lleva, como dice, ¿verdad?, el Papa Francisco ahora, salir, iglesia en salida, yahana, el Evangelio de Jesucristo. Todo esto responde a un proyecto bien definido, sino que es algo bien pensado, algo bien elaborado. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que tiene que ir llegando a todos los cristianos. Es la gracia de Dios la que se tiene que dar a conocer a todos. De ellas nacieron también varias iglesias a las que Pablo dirigió también algunas de sus cartas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica. Adoración. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Domingo 2 de julio. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en Tierra Santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse
convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y estamos en los versículos 27 al 30. Aquí encontramos ya que Pablo, como decíamos, y Bernabé, que se dirigen hacia Jerusalén. Era el último viaje también de Pablo, decimos, donde termina recién cuando estábamos hablando de Antioquía. Antioquía es muy importante por ser la tercera ciudad más importante del imperio. Por otra parte, decíamos que también que todos los viajes de Pablo prácticamente salen desde Antioquía, vuelven a Antioquía, con la excepción del último viaje de Pablo que termina en Jerusalén. Y aquí en Jerusalén decíamos que todas estas misiones que se realizan, todas estas misiones que Pablo comienza a pensar, a elaborar, no son improvisaciones. Esto es lo lindo. Y nosotros estudiando la personalidad de Pablo, apenas allí que Ana lleva ya a estudiar y cuando mimaba la Pablo, y que solamente para conocer esta gran personalidad. Entonces nos damos cuenta que era una persona muy bien organizada. Hoy cuando ponéis una moto para los yapitas, o estudia ponado ella ponéis una para los icoajina, ¿verdad? En su alrededor, una persona que realmente utilizaba muy bien todas esas experiencias, los elementos suyos, ¿verdad? Entonces tenía una capacidad de observación y sobre todo esa inteligencia muy fina, muy aguda, para poder organizar después y apuntar hacia los lugares esenciales y fundamentales donde él veía que se podía trabajar, anunciar, a pesar de que en algunos lugares también iba hacia el fracaso, ¿verdad? Pero era una persona muy fuerte, ¿verdad? Una persona muy entregada. Vea que dice en el fondo, Piñán de Yara poco de ese año. Cuando la gracia de Dios está en uno, entonces uno tiene ideales, tiene proyectos. Vamos a ver dónde yo estoy. Vaya bien donde yo estoy. Entonces es ese enamorarse, ¿verdad? Por esa misión, enamorarse por ese proyecto, enamorarse por ese objetivo, enamorarse por anunciar verdaderamente a Jesucristo. Ya esa y característica esencial de Pablo: ay de mí si no evangelizara.
ay de mí si no evangelizara. Upeago dice que lleva arecobe se aputu ume arecobe se ni ame arecobe se recobe veñan de yara. Hoy se acaba de se lleva se añandu después se añandu haisha ko anga ave amosaran viajame EPM peikua mi hangua IBM eba ese hinala ya arecobe veñan de yara ñandere coebe. Se dan cuenta que son elementos fundamentales, ¿verdad? Características elementales que están ahí enfrente a nosotros, que nos llaman a vivir profundamente para que se pueda formar una verdadera comunidad, una comunidad alegre, una comunidad servicial, una comunidad que está al servicio siempre de los demás. Apenas ya se llama hoy enseguida. Cuando ellos escuchan esta profecía de Agabo, movido por el Espíritu Santo, y anuncia que el hambre asolaría la tierra, ellos enseguida, ¿viste cómo reaccionan? ¿Y por qué reaccionan? Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades. Esto también es lindo, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Da ahí con la enterobetea, lleva la llave de copaja, se señor ya popata, lo que sea, sino que la unión hace la fuerza. Que cada uno ponga ese granito de arena, que cada uno se comprometa, que cada uno vea que estamos viviendo en comunidad. Y es la comunidad la que nos ayuda a salir adelante. Y así lo hicieron, remitiendo las limosnas a los sacerdotes y presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo. La misma comunidad cristiana. Entero estea lleva oye puta soy güey y vaya pota vaya pota llamo un camina un jubecuera alguna ayudita para que ellos puedan también afrontar esa dificultad. Tal vez nosotros tenemos un poquitito más, nosotros estamos mejor, sin embargo ellos nos necesitan verdaderamente. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el